Alabado el Señor, vive Jesús. Poderoso eres, Señor. Padre, te doy gracias en esta tarde. Te alabo, te glorifico porque tú eres santo. Una vez más estoy, Señor, aquí en mi hogar a través de esta pantalla para, Señor, hablar de tu palabra. Te doy gloria, te doy honra. Bendigo al pueblo de Dios y los amigos. Vive Jesús, y también estos medios que nos dan la oportunidad, vive Jesús, de transmitir y hablar de la palabra del Señor. En estos momentos, vive Jesús, aleluya. He estado escudriñando, vive Jesús, la palabra de Dios en estos días. Y he estado predicando los vídeos anteriores, vive Jesús, que yo le pido que los vean y los pasen, para que la palabra del Señor, vive Jesús, corra a través, seamos instrumentos, vive Jesús, porque muchas veces somos instrumentos de llevar los bochinches y de llevar tantas cosas y tantas guerras que está viviendo el pueblo de Dios hoy, tirándose unos a los otros, vive Jesús. Y no estamos en tiempo de eso, estamos en tiempo de orar y de unirnos como pueblo de Dios. En estos tiempos están sonando las trompetas, vive Jesús, aleluya. Por donde quiera que oímos las noticias de las cosas que están pasando. Y en el Apocalipsis, yo he predicado, y también en el libro de Ezequiel, vive Jesús, de las cosas que están pasando en estos tiempos y que han de pasar, vive Jesús. Y estaba yo escuchando una noticia de la isla, que el fuego que pasó allá en Hawái, y ya se está comentando que hubo mano criminal, mano de hombre, vive Jesús. Pero siempre al principio dicen apocalíptico. Uno no oye las noticias más que decir tiempos apocalípticos. Pero después no mientan más nada y sacan a Dios de la escena. Y si vemos lo que está pasando, de cómo las cosas quedaron deshechas, los cristales de los cajos, las casas y todo, vive Jesús. Están comentando de que el gobierno haya usado y que unos láser por ahí y todos estos comentarios, porque ellos lo que quieren es sacar de escena a Dios. Porque Dios ha prometido que en los últimos tiempos todas estas cosas van a suceder para que el hombre se arrepienta. Pero dice en el libro de Apocalipsis que aunque todas estas cosas fueron hechas, vive Jesús, pero los hombres no se arrepintieron. Apocalipsis capítulo 9, versículo 21, vive Jesús. O sea, que Dios viene haciendo todas estas cosas y entonces el hombre viene diciendo que fue el gobierno o que fueron los platillos voladores, los extraterrestres, para sacar a Dios de escena. Porque el enemigo está usando esa técnica, vive Jesús, hoy para sacar a Dios de escena, porque siempre a Dios lo han querido sacar de escena. O sea, los milagros que Dios hace siempre se los ha dado al enemigo, al diablo, y todas las cosas, vive Jesús, porque siempre han querido sacar a Dios de escena. Y en estos tiempos todos los que desaparezcan cuando venga la venida del Señor van a decir que fueron los platillos voladores que se llevaron, o sea, los extraterrestres que se llevaron a toda esa gente, porque van a sacar a Dios de escena. Pero la palabra del Señor fue escrita tantos miles de años, vive Jesús. Y aunque el hombre no ha escrito todo y ha sacado muchas cosas de escena que han sucedido en la tierra, porque no le conviene, vive Jesús, y ellos pusieron un orden en la palabra de Dios, la cual el Señor aceptó, vive Jesús. Porque si sabemos, yo hablé en los vídeos anteriores que trajeron la estatua de la libertad, que era una diosa que estaba en el país de Francia, y aquí pues la estaban usando como un símbolo para la libertad, y Dios aprovechó eso, porque Dios siempre aprovecha las situaciones, vive Jesús. Y sabemos, vive Jesús, aleluya, que en estos tiempos
donde la iglesia está dormida y la iglesia está callada, y se le llama los protestantes, vive Jesús, pero ahora no están protestando ni están aceptando todo lo que está pasando, vive Jesús, y no se está predicando el Apocalipsis. O sea, ellos lo que están predicando es todas las cosas que ya pasaron, vive Jesús, y muchos lo que están predicando es peleando uno en contra de otro de cómo se viste la mujer, cómo se viste el hombre, que si la mujer no puede pastorear, que si tantas cosas que están sucediendo, y peleando entre los mismos hermanos, vive Jesús. Y en este tiempo, vive Jesús, es para que la iglesia esté de rodillas, unido, todo de rodillas en oración. Porque en los Estados Unidos va a venir empezado la persecución de la iglesia. En esos otros países ya hay iglesias cristianas que se están levantando en contra porque ya no aguantan, vive Jesús. Porque Dios mandó a que trajéramos paz, pero el ser humano puede aguantar hasta cierto tiempo, vive Jesús. Y nosotros en esta nación, vive Jesús, el pueblo eligió ese hombre que está incircunciso allá en la Casa Blanca, que se llama el presidente, y el cual él ha firmado unas leyes que está en contra de la palabra de Dios y que Dios abomita. Que por eso fue que Dios quemó a Sodoma y a Gomorra, vive Jesús. Y sabemos que en estos tiempos esta nación está escalada a ser consumida como fue Sodoma y Gomorra. Y Dios está empezando solamente por las esquinas para que la gente se dé cuenta y doble rodilla. Pero allá en esa isla hicieron como en las Torres Gemelas. En las Torres Gemelas dijeron que fueron los hombres y no mentaron nada de Dios. Y aquí hicieron lo mismo en esta isla y en ningún momento han mentado a Dios, la ira de Dios. Porque eso que consumió todo eso, hasta los cristales de los cajos, tiene que haber sido un fuego tan inmenso que solamente algo sobrenatural puede haber zumbado ese fuego. Donde hasta los botes que estaban en el agua fueron consumidos, vive Jesús. Y muchas partes fueron consumidas y muchas partes quedaron para que dieran cuenta de que Dios hace como Él quiere con su poder. Y con nosotros, porque Dios tiene la última palabra. Dios tiene el control y Dios tiene la última palabra, vive Jesús. Cuando yo estuve aquí en los años, no me acuerdo si fue el 2007 o algo por ahí, que hubieron 2 huracanes que pasaron por encima de mi casa donde yo vivía, una casa de 100 años, y mi casa no fue tocada. Solamente se le salieron unos shingles arriba, vive Jesús, pero alrededor de la casa todo fue destruido. Las casas, los carros y todo fue destruido, y a mi casa no le pasó nada, porque allí estaban los hijos de Dios. Y Dios hace como Él quiere y destruye lo que Él quiere, pero el Señor solamente está dando un chance para que el hombre vea lo que Él puede hacer y el poder de Él. Pero el hombre se echa la culpa al otro hombre, tratando siempre de sacarle escena a Dios. Porque eso es lo que siempre ha hecho el hombre, sacando de escena al Señor, vive Jesús. Porque la gente dice que si se predica la verdad o se habla la verdad, la gente coge miedo. Pero Dios no mete miedo, Dios lo que pide es que el hombre doble rodilla. Cuando Dios mandó a Jonás a predicar la palabra allá en Nínive, aquella gente era terrible y por eso Jonás se fue para otro lado. Eran enemigos de Israel. Y entonces Dios lo hizo de una forma que un pez se lo tragó y lo vomitó allá donde tenía que ir a predicar. Y él fue y predicó y el pueblo se arrepintió, vive Jesús. Aquel rey se arrepintió. Y vemos cómo Dios oyó
el ruego de aquel rey, vive Jesús. Y Dios paró. Entonces mucha gente pues decían, no, pues entonces no fue Dios el que habló porque fue una falsa profecía. No, Dios siempre habla. Lo que Dios quiere es que cuando nosotros nos humillamos, por eso es que todo no se puede decir que son falsas profecías, porque el hombre de Dios tiene voz y voto y nosotros clamamos delante de Dios y Dios para su mano. Cuando Dios iba a destruir a Israel en el desierto, Moisés habló con Dios y lo hizo recapacitar, como digo yo, y dice que Dios se arrepintió de lo que iba a hacer contra Israel. Y aunque una parte de la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, pero Dios tiene misericordia cuando un hombre de Dios, un hijo de Dios habla. Vive Jesús. Porque cuando Jesús resucitó a Lázaro, Dios oyó la voz de Jesús y resucitó a Lázaro. Y Jesús alzó los ojos al cielo y dijo, Señor, yo sé que tú me oyes, vive Jesús. Porque Dios oye a sus hijos. Y si nosotros clamamos en estos tiempos, vive Jesús, aleluya, que no debemos de clamar por misericordia, sino debemos de clamar porque Dios actúe. Y ya es tiempo de que Dios zumbe fuego sobre todos estos incircuncisos, empezando por el presidente que puso la nación. Allá vive Jesús, aleluya, para traer esas leyes. Porque han violado las leyes de Dios. O sea, el arco iris Dios lo hizo para un pacto con el hombre para no traer agua hacia la tierra. Y el diablo lo ha cogido para usar para otros símbolos, vive Jesús. Y han cogido las cosas de Dios de relajo, como si Dios fuera un muñeco, vive Jesús. Y por esa causa Dios está airado y Dios va a traer, vive Jesús, juicio por esta nación. Quizás hay algunos que no han doblado rodillas ante los Baales y esa gente Dios los va a guardar, vive Jesús, como hizo en el tiempo de Elías. Y sabemos que la ira de Dios ya está, porque la gente dice, no, la gran tribulación está desde que la tierra es mundo, desde que el mundo es mundo, vive Jesús. Todos los discípulos, toda esa gente, todos los hijos de Dios y todo anteriores los profetas y toda esa gente pasaron todas esas tribulaciones. Ahora lo que está es la ira de Dios. Dios viene airado. Tantas naciones que están recibiendo fuego, recibiendo tantos azotes, vive Jesús, porque ellos le sirven solamente a los ídolos y se han olvidado de Dios, porque ya no necesitan de Dios. Ya lo que necesitan es de el Dios Mamón, o sea, el Dios del dinero, es lo que ellos necesitan, el Dios del poder, el Dios de nombre, es lo que ellos están sirviendo. Pero a Jehová Dios se han olvidado de Jehová Dios y están sirviéndole a todos esos dioses que no pueden hacer nada por ellos. Son como cuando los profetas de Elías, vive Jesús, que Elías los llamó a que consultaran y llamaran a su Dios, vive Jesús. Y el Dios no pudo hacer nada por ellos. Sin embargo, cuando Elías hizo el sacrificio y lo llenó de agua, dice que bajó fuego del cielo y aún consumió el agua y hasta las cenizas y hasta las piedras, vive Jesús. Porque ese es el fuego de Dios. El fuego de Dios consume todo lo que coge. Y es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Está consumiendo, vive Jesús. Pero hay ciertas cosas que Dios las deja para que se den cuenta y comparen. Mira lo que era a mira lo que es, vive Jesús. Y sabemos que aquellos cajos que están allí pegados del agua, aquellos carros yo estoy seguro que están hasta en el medio de la calle y ni las puertas se abrieron porque yo creo que los choferes
fueron consumidos con el fuego, porque el fuego vino de un cerral y ojo, como dice la palabra del Señor, que el Señor vendrá, vive Jesús, como relámpago. Un relámpago cuando viene azota y quema todo lo que coge en menos de un cerral de ojo. Y eso fue lo que sucedió en esa isla. Vino solamente un viento, porque dice que el huracán se quedó en el mar. Y vino solamente un viento y azotó con el fuego y quemó y consumió todo lo que había. Ahora le están echando la cuenta, todo se lo están echando a cuesta al hombre, porque dicen que el hombre quiere terminar con lo viejo para ser nuevo, para hacer y que más dinero y tener mucho más beneficio de todas esas cosas. O sea, están echando a Dios hacia un lado. Pero que sigan jugando porque están jugando con ese mismo fuego. Porque ese mismo fuego que ellos están jugando y le sale de esa lengua mentirosa, vive Jesús, Dios se la va a quemar y Dios lo va a consumir en el momento preciso. Cuando Dios diga, me cansé, vive Jesús, aleluya, y consuma, no va a haber, vive Jesús, hombre en la tierra que se interponga entre Dios y el hombre. No va a haber un Abraham, vive Jesús, porque cuando Abraham intercedió por Sodoma, Dios le dijo, no, porque no hay tan siquiera 10, no habían ni 5 porque solamente habían 4. Estaba, vive Jesús, aleluya. Estaba Lot, estaba sus hijas y estaba la esposa. Y la esposa, por ponerse a mirar para atrás, a mirar lo que perecería, todas las cosas que perecen, se hizo una estatua de sal. Por eso es que cuando Dios dice algo, hay que hacerlo. Ir hacia adelante y no mirar hacia atrás, vive Jesús. Porque el pueblo de Dios está mirando hacia atrás. O sea, cuando el Israel estaba en el desierto, decía, no hay comida, vámonos de nuevo para Egipto, que allá comíamos ajo y cebolla y teníamos buenas comidas. Mentirosos, porque estaban, vive Jesús, de esclavos. Y eso es lo que la iglesia quiere volver otra vez a la esclavitud. Vive Jesús. O sea, ese va a ser el próximo predicación que yo voy a hacer. Vive Jesús, aleluya. De cómo la iglesia está dormida y no le importan las cosas que están pasando. Vive Jesús. Porque estamos no para estar pidiendo que Dios tenga misericordia, sino para estar de rodillas, como dice el ángel de Jehová en el Apocalipsis, en el último capítulo dice, Señor, ven, ven Señor, porque es tiempo de que la iglesia se deje estar orando por el diablo, porque estamos orando mal, vive Jesús. O sea, si usted se pone a orar por Puerto Rico, que Dios bendiga a Puerto Rico, usted está bendiciendo hasta el diablo que está en la fortaleza. Y todos los demonios que están en las iglesias y todo lo que está es bendecido por su palabra. Vive Jesús. Porque si somos hijos de Dios, tenemos palabra de Dios y tenemos que tener cuenta por quién oramos. Tenemos que orar por el pueblo de Dios para que el pueblo de Dios no doble rodillas ante los Baales y para que el pueblo de Dios se mantenga en lo que ha creído, en el Hijo de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios. El Espíritu Santo que está en nosotros, que nos redarguye, vive Jesús, que nos da la fuerza para tener valor a hablar en contra de todas estas porquerías que está haciendo el gobierno, vive Jesús, que sale desde allá, desde que empezaron los Kennedy, empezaron toda esa gente, y Clinton, vive Jesús, y toda esa gente que trajeron las porquerías a estas naciones. Esta nación, vive Jesús. Y esta nación no puede hablar de paz, ni puede hablar de seguridad, ni puede hablar de amor. Esta nación no puede hablar. Esta nación tiene que cerrar la boca porque son todas idolatría, vive Jesús. Y esta nación no tiene voz y voto ya delante de Dios. Dios la ha puesto, vive Jesús, en balanza. Y Dios ya tiene, vive Jesús, la espada, vive Jesús, cortando
a todos aquellos, vive Jesús, que no están predicando la palabra del Señor, porque el Señor dijo que empezaría por la casa, vive Jesús. Y todos aquellos que no están predicando la verdad y que están detrás del Dios Mamón, vive Jesús, todos esos van a ser cortados en estos días, vive Jesús. Y la nación está ya en balanza, vive Jesús. Ya empezó la ira de Dios. Y la iglesia, los embusteros, pastores que están predicando todavía de las cartas y de todas estas cosas para tener la iglesia dormida, para que la iglesia no coja miedo, porque si le predican el Apocalipsis, la gente coge miedo y se van y se encierran en las casas. Pero si tú te quedaste en tu casa y te enciérrate, pero sigue adorando a Dios. Sigue doblando rodillas delante de Dios. No doble rodillas delante del televisor o del teléfono, te pongas a bochinchar, porque el teléfono, vive Jesús, ha matado al mundo. El teléfono mató la televisión, el teléfono mató la radio, el teléfono mató la luz, el teléfono mató la computadora, el teléfono mató todas esas cosas, vive Jesús, aleluya. Y el teléfono es el Dios de nosotros. Sin el teléfono no podemos salir de nuestra casa porque ya nos perdemos. Antes usábamos un papel, un mapa, vive Jesús, y ahora si no usamos el teléfono nos perdemos porque no sabemos para dónde vamos, porque el mismo teléfono tiene el control sobre nosotros, vive Jesús. Tenemos que tener cuenta quién controla nuestra vida, quién controla, vive Jesús, aleluya. Yo estaba predicando esta semana, que tiré unos videos, y entonces prediqué solamente uno, y el Señor me dice, no has terminado, vas a predicar de esto. Y yo le dije, Señor, pero ¿dónde está eso hasta ahora? Yo había sacado todo de sitio, y entonces el Señor me dice, no, vuelve y pone todo para atrás, y vas a predicar de Jerusalén, Jerusalén que mata a los profetas. Y yo dije, Señor, ¿dónde está eso? Y yo vine y abrí la Biblia, y exactamente cuando abrí cayó, vive Jesús, en Mateo. Y entonces yo dije, wow, Señor, verdaderamente que este eres tú. Y todas las predicaciones, la esposa mía me dice, pero ¿por qué tú no preparas bosquejo? ¿Por qué tú no preparas nada? No, porque yo dependo de Dios. Yo cuando voy a predicar le digo, Señor, hoy te necesito, hoy más que nunca, Señor, yo te necesito. Siempre que voy a predicar digo eso, porque yo dependo de Dios. Yo no dependo de que yo tenga que hacer un bosquejo, porque yo dejo que Dios hable a través de mí, vive Jesús. Y yo apunto ciertas cositas, vive Jesús, pero esta mañana estaba durmiendo y el Señor me dice, búscate Gálatas capítulo 2, vive Jesús. Y de Gálatas va a ser la próxima predicación que yo voy a hacer, porque eso fue lo que estudiamos hoy, mi esposa y yo, vive Jesús, aquí en mi hogar. Nosotros siempre estamos 6 horas por la mañana estudiando, vive Jesús, retirado con Dios, vive Jesús de acuerdo a nuestra capacidad de ancianos, vive Jesús, y Dios se ha glorificado. Y Dios nos ha dado entendimiento y sabiduría grandemente, porque la sabiduría viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. Y Él es mi Dios y Jesucristo es mi hermano. Y Dios lo hizo mi Dios. Jesucristo es el Rey. Estamos viviendo el reinado de Jesucristo en este tiempo. Vive Jesús. Si es pueblo, que Dios te bendiga. Dobla rodillas. Ayuna. Clama a Dios porque es tiempo de que Dios tenga misericordia tuya y de tu familia, vive Jesús. Y que tú seas ejemplo para tu familia que está buscando de Dios. Tenemos que ser luces entre medio de las tinieblas. Y le hemos entregado nuestra familia al diablo a través del televisor, de la computadora y del teléfono. Ya los niños cuando nacen con los ojos abiertos y con el teléfono al lado. Vive Jesús. Y cuando van a la iglesia le dan un teléfono para que se pongan a entretenerse con el teléfono en lo que el pastor está hablando o el evangelista está predicando, para que no moleste. Pero los niños en la iglesia no molestan, porque Jesús dijo, dejad los niños venir a mí, porque de lo tal es el reino de los cielos.
Si nosotros nuestros hijos nos molestan, no podíamos haber sido padres. Déselo a otros que los puedan criar, vive Jesús. Porque yo cuando fui a la iglesia, yo tenía, vive Jesús, 4, y yo ponía 2 conmigo y 2 con mi esposa. Vive Jesús. Y la esposa mía atendía 2 y yo atendía 2. Y los hermanos me decían, wow, hermano, qué lindo usted tiene esos niños. Porque habían otros que se pasaban cogiendo por las iglesias, por la iglesia, vive Jesús. Y los míos, cuando yo los miraba, me decían, oh, papi me está mirando mal, vive Jesús. Pero ellos saben y ellos me respetan, vive Jesús, porque yo los eduqué, vive Jesús, aleluya. Y le doy gracias al Señor por eso. Señor, te doy gracias, alabo y glorifico tu palabra. He predicado, Señor, tu palabra, que esta palabra, Señor, llegue a lo más profundo del alma de todos aquellos que oigan, Padre Santo, este mensaje. Glorifícate, Señor. Amén y amén. Pueblo de Dios, pásalos a tus amigos y dile a tus amigos que los pasen, vive Jesús, porque esta palabra es importante en estos últimos tiempos. La ira de Dios ha comenzado, vive Jesús, aleluya, y no sabemos lo que pueda pasar aún a nosotros mismos, porque dice la palabra del Señor que muchas veces se van hasta los justos, pero si los justos nos vamos en este tiempo, nuestra alma será salva, vive Jesús, y el espíritu irá con Dios. Que Dios te bendiga.